Secundaria primer grado. Formación cívica y ética. Partidos y organizaciones. Medios de representación. Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de primer grado de la asignatura Formación Cívica y Ética. Soy Karina Jiménez Araujo y me siento muy complacida de estar con ustedes una vez más. Ahora en la sesión Partidos y Organizaciones, Medios de Representación. Para enfrentar la pandemia por COVID-19, continúen con las medidas básicas de higiene, como la sana distancia, el estornudo de etiqueta y el lavado frecuente de manos. Mantengan en buen estado su salud. No olviden que al protegerse ustedes, protegen a las y los demás. El objetivo de esta sesión es identificar los mecanismos de representación de los ciudadanos en el gobierno democrático. De forma concreta, nuestro trabajo será reconocer organizaciones que pueden representarnos ante el gobierno, a ciudadanas y ciudadanos, e incidir así en las decisiones gubernamentales. Con el fin de lograr este propósito, rescataremos algunos saberes previos aprendidos, reflexionaremos y analizaremos situaciones diversas que vivimos de manera cotidiana. Concretaremos el aprendizaje de esta sesión con la elaboración de una propuesta colectiva para la mejora de la vida en uno de los entornos en que se desenvuelven, tal y como lo hacen las organizaciones que pueden representar los intereses de la ciudadanía ante las autoridades. Alisten sus materiales y no olviden lavarse las manos antes de manipularlos. Recuerden tener con ustedes su cuaderno de notas y un bolígrafo, porque harán anotaciones acerca de lo que escuchen, vean y lean en la sesión. Las alumnas y alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Pónganse cómodas y cómodos para comenzar. Desde pequeña he pensado que siempre hay algo que cambiar o mejorar en mi entorno. Esta idea me ha llevado a ser muy activa y participar en grupos y organizaciones diversas. Cuando estudiaba segundo de secundaria, decidí contender por el comité de alumnas y alumnos. ¿Han vivido ustedes algo semejante? ¿Saben si hay un comité de alumnas y alumnos en su escuela? Recuerdo que en mi secundaria, cada 2 años se publicaba la convocatoria para la elección del comité. Había bases de participación y se enumeraban los lineamientos. Me parecía muy importante ser parte del comité porque quería facilitar la comunicación entre la comunidad estudiantil y los miembros de la dirección, y porque sería partícipe del cambio o mejora de mi escuela al incidir en las decisiones de la dirección escolar. Desde que leí la convocatoria, comencé a platicar con compañeras y compañeros sobre mis inquietudes. Después de días de reunirnos, nos dimos cuenta de nuestras coincidencias y decidimos formar un equipo para contender por el comité. Así que lo registramos como la planilla dorada. De esa manera comenzamos nuestra aventura. Todos los días hacíamos sondeos entre la comunidad estudiantil para saber las necesidades e inquietudes de los miembros de nuestra escuela. Con base en las consultas, armamos la estrategia de nuestra planilla y decidimos promover nuestra candidatura. Nos dimos a conocer haciendo públicas nuestras propuestas. En la plaza cívica principal, cada planilla armaba un stand con sus propuestas de manera gráfica. Parecía una gran exposición y se organizaban debates entre los representantes de cada planilla, siempre con el fin de darnos a conocer, pero sobre todo de ver la forma en cómo representaríamos a la comunidad estudiantil. Así transcurrió nuestra campaña hasta el día de las elecciones y toda la comunidad estaba emocionada por ejercer el voto como actividad democrática. Mi planilla ganó
ese año y fuimos representantes responsables de las compañeras y compañeros ante la dirección. En ese entonces, esta actividad nos hizo sentir como las personas mayores de edad cuando van a votar para elegir a las ciudadanas y ciudadanos que serán sus representantes, respaldados por una organización social o un grupo. Como comunidad escolar ejercimos nuestro derecho a elegir y, ante todo, nos organizamos para representar a la sociedad estudiantil. Ahora, les pregunto, ¿alguna vez en su vida escolar han participado en un proceso electoral como yo lo hice en segundo de secundaria? ¿Se interesan en hacerlo? ¿Han pensado cómo? En casa, ¿de qué manera ejercen su ser democrático? ¿Se reúnen todas y todos los miembros de la familia para discutir asuntos de interés común respecto de la organización y convivencia familiar? ¿Su forma de participación les permite ser escuchadas y escuchados? Sea cual sea su respuesta, recordemos que podemos participar expresando libremente nuestras necesidades, ideas y propuestas para mejorar nuestro entorno, ya sea la casa, la escuela o colonia. Por su carácter democrático, en México se reconocen los derechos de la ciudadanía en la Constitución. De manera concreta, el artículo 35 establece: son prerrogativas de las y los ciudadanos. 1. Votar en las elecciones. 2. Poder ser votada o votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. 3. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 6. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. 7. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen la Constitución y la ley del Congreso. 8. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Como lo estipula la Constitución, las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a votar en las elecciones y poder ser votadas o votados para cargos de elección popular. Pero también tenemos responsabilidades, como el realizar acciones proactivas que beneficien a nuestra sociedad. ¿Se les vienen a la mente algunas acciones proactivas? Claro, acciones como establecer una convivencia sana y pacífica, mantener limpio nuestro vecindario, dar propuestas a las y los representantes ciudadanos para mejorar el entorno. ¿Cómo hacerlo? Pues como lo dice el artículo 35, asociándonos libremente para tomar parte en los asuntos políticos y públicos del país. Como ven, podemos hacernos notar de varias formas. La Ley de Participación Ciudadana lo expresa así: toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible. Intentemos explicar lo anterior de manera más sencilla. Es común que haya situaciones y problemas que nos aquejan como sociedad. Por eso es importante hacer saber a las autoridades lo que vivimos y buscar soluciones e influir en la toma de decisiones gubernamentales. Ahora, preguntémonos, ¿de qué manera podemos hacerlo? ¿Qué mecanismos lo facilitan? En países democráticos como el nuestro, existen opciones para que la ciudadanía se haga presente. Ustedes ya conocen algunas como el voto, las elecciones o el consenso. Pero hay otros mecanismos más. ¿Saben de qué hablamos? Sí, de ser parte o formar asociaciones u organizaciones que nos puedan representar ante las autoridades y les hagan saber nuestras necesidades e intereses. ¿Vienen a su mente algunas que puedan proponer leyes que regulen la igualdad de oportunidades, que exijan el cumplimiento de los derechos humanos? Les doy una pista.
Elijan entre la siguiente lista que leeré a continuación aquellas que consideren cumplen con las funciones anteriores. Escojan las instancias que sean intermediarias entre el gobierno y nosotros, porque no podemos estar presentes de manera directa. Policía, partido político, autoridades de salud, organizaciones civiles, Comisión de Participación Comunitaria, ministros de la Suprema Corte de Justicia. ¿A cuáles eligieron? De seguro escogieron partido político, organizaciones civiles y comisiones de participación comunitaria. ¿Podrían identificar las características particulares de cada uno de estos mecanismos de representatividad? Vayamos trabajando uno por uno. Empecemos por ver y escuchar a Carlos Gutiérrez, quien nos narra su experiencia como representante ciudadano y militante de un partido político. Decidí afiliarme a un partido político porque en él encontré un espacio de participación ciudadana. Junto con otros jóvenes compartíamos una misma visión de los problemas del país y del rumbo que debe tomar la política mexicana. En este sentido, el partido me permitió conocer diferentes expresiones políticas, diferentes problemáticas de la sociedad, conocer mi municipio, recorrer las calles de mi colonia, escuchar a mis vecinos y por lo tanto pues darme una idea o conocer de frente problemas sociales como la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades, el desempleo, la inseguridad, entre otras muchas problemáticas que nos aquejan como ciudadanos. Interesante el testimonio de Carlos Gutiérrez, ¿no lo creen? Él buscó un espacio para participar en nombre de la ciudadanía y lo encontró en un partido político, en una asociación de ciudadanas y ciudadanos con quienes comparte su visión para solucionar los problemas del país, para transformar lo que considera se debe cambiar con el fin de lograr el bien común. Después de escuchar el testimonio de Carlos Gutiérrez, ¿reconocen a otras u otros integrantes o militantes de partidos políticos? De seguro se acuerdan de algunos, pues se presentan como candidatas y candidatos a las contiendas electorales cada 3 y 6 años. Pero conozcamos un poco más acerca de estas instituciones o mecanismos de representación de la ciudadanía. Veamos y escuchemos a Alejandro Romero. Anoten la información que más llame su atención. Desde un punto de vista doctrinal, Ramón Cortarello define a los partidos políticos como toda asociación voluntaria, perdurable en el tiempo, dotada de un programa de gobierno de la sociedad en su conjunto, que canaliza determinados intereses y que aspira a ejercer el poder político o a participar en él mediante su presentación reiterada en los diversos procesos electorales. Esto implica que un partido político debe tener una estructura y organización propia, compuesta de órganos internos y de personas que estén militando o que simplemente simpaticen con dicha fuerza. Quienes militan en un partido político adquieren derechos y obligaciones. Dentro de sus derechos está el de poder ser dirigente del propio partido o bien participar en los procesos internos para alcanzar una candidatura a un cargo de elección popular. Hay también una ciudadanía que no milita en los partidos, sin embargo simpatiza con alguno de ellos y participa de forma directa o indirecta, ya sea mediante contribuciones económicas al partido, financiando campañas o bien votando fielmente elección tras elección, pues tiene una afinidad ideológica o con su propuesta político-electoral. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática del país. Y como organizaciones de la ciudadanía, contribuyen a la integración de los órganos de representación política, es decir, para que la ciudadanía integre los poderes ejecutivo y legislativo en los ámbitos federal, estatal y municipal.
Son varias las ideas que podemos rescatar de la exposición de este especialista. Alejandro Romero define a los partidos políticos como asociaciones voluntarias de ciudadanas y ciudadanos que se integran para participar en la vida pública de un país y que comparten una perspectiva para gobernar. De alguna manera, la explicación de Romero me recuerda a las planillas que formamos mis compañeras y compañeros de la secundaria y yo para contender por el comité de alumnas y alumnos. La Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público que determinan sus normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos y las obligaciones y prerrogativas que les corresponden según la ley. La Ley General de Partidos Políticos puntualiza que son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los organismos públicos locales. En la Constitución se agrega que su fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, con base en los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Se aclara que solo las y los ciudadanos podrían formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Pero los partidos políticos pueden tener aún más funciones. Escuchemos y veamos de nueva cuenta a Alejandro Romero y pongamos atención a lo que nos explica al respecto. Su función y utilidad como entes representativos de la ciudadanía son: 1. Hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público. ¿Cómo? Pues postulando candidaturas a los diferentes cargos de elección popular, a la presidencia de la República, a las 128 senadurías, a las 500 diputaciones federales, a las 31 gubernaturas de los estados, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, así como a las diferentes diputaciones locales, a integrar los ayuntamientos de todo el país, así como las alcaldías de la Ciudad de México. 2. Porque son representantes de la voluntad popular ejercida en las urnas mediante el voto libre y secreto y directo de la ciudadanía. Hay que recordar que la soberanía reside originaria y esencialmente en el pueblo y debe instituirse para beneficio del propio pueblo. Esa soberanía se ejerce a través del poder público en los poderes de la Unión, ya sea como gobierno o ya sea como oposición. Además, para renovar cada 3 o 6 años los poderes ejecutivo y legislativo, tanto federales como locales. 4. Porque socializan y crean opinión y pluralismo político e ideológico en la sociedad. 5. Porque forman cuadros o élites políticas. Y 6. Porque se constituyen como canalizadores de las peticiones de la población hacia los poderes de la Unión. Con lo dicho por el especialista, nos queda claro que el fin de cualquier partido político es representar los intereses de los grupos o sectores sociales que aglutina, o de las y los ciudadanos que simpatizan con él, y que para lograrlo organiza y formula programas. Además, elige entre sus miembros a candidatos o candidatas para contender por el poder en el sistema electoral y representar a sus afiliados y simpatizantes. Hagamos un ejercicio de síntesis. Elaboremos una infografía en la que con imágenes demos a conocer qué son los partidos políticos y cuáles son sus funciones. En la pantalla aparecerá una infografía que puede ser un ejemplo para elaborar la suya.
los partidos políticos, los comités de participación ciudadana o comisiones de participación comunitaria también nos vinculan con la sociedad. ¿Han oído o leído acerca de ellos? ¿Saben qué son y cómo funcionan? Enterémonos, corre video. ¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de la Comisión de Participación Comunitaria. Estas comisiones están integradas por 9 o 5 ciudadanos, dependiendo el caso, de cada una de las colonias o pueblos originarios con que cuenta la Ciudad de México. Estos ciudadanos no deben de ser militantes de ningún partido político, no deben pertenecer a la administración pública de la Ciudad de México, es decir, no deben trabajar para la Ciudad de México y no deben pertenecer a ningún grupo diverso o alguna organización diversa como pudiera ser la de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Su labor es totalmente social, por lo que no tienen una retribución como tal, es decir, un sueldo. Las funciones de estas comisiones van encaminadas a la satisfacción de las necesidades básicas o primarias de las colonias o de los pueblos que integran la Ciudad de México. Por lo tanto, debemos entender que estas satisfacciones son en base a las necesidades que se vayan presentando como prioritarias. ¿Cómo son? Alumbrado público, la limpieza o sanidad de las colonias, la seguridad pública, los eventos recreativos o sociales que se lleguen a dar en las colonias y también aquellos que van tendientes a la implementación o a la construcción de ciertos lugares de esparcimiento como podrían ser canchas de fútbol o de básquetbol o juegos para los pequeños. De acuerdo con la expositora Lidia González, existen una serie de organismos que velan por los intereses de las y los ciudadanos de las colonias de los pueblos originarios en la Ciudad de México. Dichas organizaciones pretenden satisfacer necesidades básicas acorde con los derechos básicos de salud, seguridad, recreación y alumbrado, por ejemplo. Son comisiones de participación comunitaria y vecinal. Otros órganos de representación de la ciudadanía son las organizaciones civiles, pues son agrupaciones que se conforman para promover el acercamiento entre la sociedad y el gobierno. Dichas organizaciones prestan sus servicios, promueven y defienden los derechos de la ciudadanía y contribuyen a la creación social y el desarrollo económico. Prestan ayuda a quien lo solicita con el fin de propiciar proyectos o iniciativas que promueven el desarrollo del entorno. Las organizaciones civiles no buscan el poder político, sino la mejora del grupo o sector al que representan. A lo largo de la sesión hemos visto que las mexicanas y mexicanos tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanas y ciudadanos y ejercer nuestro ser democrático. Lo hacemos a través de organizaciones que nos pueden representar en la toma de decisiones gubernamentales, con las que compartimos valores, intereses y proyectos de país. Les invito a simular ser parte de una de estas instituciones, ya sea un partido político, una organización civil o una comisión de participación comunitaria y pensar en una propuesta para la mejora del grupo o comunidad que representen en el espacio donde se desenvuelven, su casa, escuela o colonia. Pueden investigar más acerca de ellos averiguando quiénes son los representantes ciudadanos más cercanos a ustedes, cómo pueden ejercer sus derechos como ciudadanas y ciudadanos y sobre todo, cómo pueden mejorar su entorno. Anoten sus propuestas y piensen cómo difundirlas. Reflexionen si con lo expuesto en esta sesión y sus propuestas aprendieron a identificar los mecanismos de representación de la ciudadanía en el gobierno democrático. Recuerden consultar su libro de texto de formación cívica y ética, así como otros materiales impresos o digitales para ampliar la información.
Consulten la página web de alguno de los partidos políticos que más llame su atención y lean sus propuestas. Hagan lo mismo con una organización civil. Recurran también a los diversos recursos de la página Conalitej. ¿Listo? Terminamos, pero aún queda mucho por explorar y descubrir, así que continúen aquí en Aprende en Casa. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo